Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 5, 931 disparos. En la imponente fortaleza ubicada en la ciudadela de Garkla, aún resonaba la sensación de la feroz batalla contra el gran desastre. En el techo de esa fortaleza, que normalmente estaría repleto de soldados listos para disparar flechas en caso de emergencia, la atmósfera era extrañamente tensa. Aunque se había previsto la presencia de una cantidad considerable de soldados en el techo, superar el centenar de personas reunidas era completamente inesperado. La visión de los hombres de complexión robusta agrupados, dándole a la escena una sensación de castigo o ejecución inminente, podía transmitir una sensación opresiva. Sin embargo, sus rostros no reflejaban desesperación, al contrario, sus miradas estaban llenas de seriedad y determinación. Frente a la multitud de miradas concentradas, había un espacio vacío. Allí, un joven de cabello negro, con la boca llena de sangre que escupía en el suelo, estaba presente. Su rostro estaba manchado de sangre nasal, sus párpados estaban hinchados, y su cabeza se tambaleaba de un lado a otro, mostrando claramente que estaba en un estado lamentable. Apenas podía mantenerse en pie, era un milagro que aún estuviera de pie. A pesar de su estado casi incapacitado, el joven, con las manos apoyadas en sus rodillas, dio un firme paso en el suelo y levantó la vista. En ese momento, un golpe directo a la cara del joven lo hizo volar hacia atrás con más fuerza que nunca. Se lanzó, giró y cayó de espaldas, extendiendo brazos y piernas en una posición de estrella. Con el cuerpo completamente exhausto, parecía incapaz de levantarse debido al daño acumulado. Sin embargo, aún no. Fue el propio joven, tirado en el suelo, quien desmintió esa percepción. Lentamente se incorporó, ensuciándose aún más con la sangre nasal fresca que fluía, pero a pesar de todo, logró ponerse de pie y exhalar profundamente. Y entonces... Una vez más, el joven recibió un fuerte golpe de puño por parte de su oponente. Parte 2. Esto es algo que debo hacer por mi cuenta. Así que, por favor, no intervengas. Si no hubiera sido por esas palabras anticipadas, Beatriz habría querido lanzarse al rescate de inmediato. Sin embargo, se contuvo, mordiendo su labio y respetando la decisión de Subaru. Eso era todo lo que podía hacer ahora por su compañero, Natsuki Subaru. El sonido seco del impacto resonó, y el rostro de Subaru se giró violentamente al recibir un golpe. A pesar de que su cuerpo tambaleaba, Subaru se aferró a la tierra y mantuvo su rostro erguido. El siguiente golpe impactó directamente en su nariz, haciéndolo inclinarse hacia atrás de manera dramática. A pesar de la sacudida, Subaru, con sangre escurriéndose de su nariz y sus ojos enrojecidos, logró forzar una respuesta. Aún no. Con sangre chorreando de su nariz, Subaru forzó su voz con una determinación desesperada. Ante sus palabras, el hombre tatuado con un esqueleto, Base, frunció el ceño y levantó nuevamente su puño. De nuevo, la sangre de Subaru salpicó, y el suelo del techo de la fortaleza se manchaba más con cada golpe. Este ritual de golpiza se había repetido varias veces durante los últimos días, y en particular, había durado más de una hora solo hoy. Subaru. Aunque a simple vista parecía un duelo entre Subaru y Base, lo que realmente estaba ocurriendo era una paliza unidireccional. Subaru, inmóvil, recibía los golpes de Base de frente. Y esto no lo presenciaba únicamente Beatriz. Más de un centenar de personas se encontraban en el techo de la fortaleza. Todos eran miembros del ejército de Pléyades, los aliados de Subaru en el Imperio, y también testigos de este duelo. Así, este ritual,
en el que Subaru recibía golpes sin fin. Esparca. Beatriz, que sujetaba el borde de su falda, escuchó el murmullo de Tanza, la chica ciervo. Mientras observaba la misma escena, Beatriz sintió una profunda inquietud al ver el rostro impasible de Tanza, como si le estuviera diciendo en silencio que entendía los sentimientos de Subaru mejor que ella. Y era cierto. No entiendo por qué Subaru tiene que hacer esto. Subaru había decidido someterse a este ritual de golpes como una forma de expiación. Le había pedido a Beatriz que asistiera como testigo para su expiación. A pesar del dolor en su pecho, Beatriz solo podía quedarse allí, deseando cumplir con su deseo. La muerte de Priscilla Variele había dejado una herida en todos los que la conocían. Algunos de esos daños fueron superficiales y provocaron sufrimiento debido a su falta de profundidad, mientras que otros, más graves, estaban siendo atendidos por las heridas que sangraban y causaban dolor. Lamentablemente, Beatriz pertenecía a los primeros, y Subaru a los segundos. Cuando Subaru comenzó el ritual de Esparca, dijo que era una forma de expiación. Había engañado a los gladiadores con su identidad falsa por razones de conveniencia y para reunir compañeros, arrastrándolos al centro del conflicto. Considerando la severidad de esa batalla y el papel crucial que jugó su grupo, sin esas acciones, el daño podría haber sido mucho mayor, o incluso la fortaleza podría haber caído. Por lo tanto, la decisión de Subaru y sus elecciones habían sido correctas para salvar al imperio. Pero Subaru mismo no podía perdonarse, y estaba buscando una forma de castigo. ¿Debería disculparme? Espica, tú. Oh, parece que hay muchas sombras en el techo, así que me acerqué y veo que es el Esparca del jefe. No parece que te des una tregua hoy tampoco. Es muy diligente para lo que parece. Mientras Beatriz sostenía la mano de Espica, una figura con un tono despreocupado apareció en el borde del techo, mostrando su rostro en medio del ritual. A pesar de la distancia de casi 100 metros hasta el techo, el espadachín de kimono, Cecilus Egmont, parecía no verse afectado por tales limitaciones. Señor Cecilus. De pie sobre la barandilla del techo, Cecilus mantenía el equilibrio mientras observaba el Esparca con una sonrisa relajada. Al escuchar el llamado de Tanza, mostró una sonrisa aún más relajada y dijo: Hola, Tanza. Es refrescante ver las cosas desde esta perspectiva. Este estado es mi estándar natural. El que has conocido hasta ahora era solo una apariencia provisional. Aunque hemos pasado mucho tiempo juntos en esa forma, ¿no te parece extraño? Así es. Aunque la altura de tu cuerpo haya cambiado, la altura de tu corazón sigue siendo la misma. Honestamente, no siento que haya cambiado mucho. Ja, ja, ja. Buen chiste. Cecilus se rió y aplaudió ante la respuesta impasible de Tanza. Luego, su mirada se desvió hacia Beatriz. Al ver el ceño fruncido de Beatriz, comentó: Parece que la compañera del jefe está bastante insatisfecha. Es obvio. Subaru no debería tener que pasar por esto. No hablemos de si es necesario o no. Si cambiamos la conversación a temas extremos, podríamos terminar hablando de la valía o no de la vida, lo cual no es nada elegante. Además, aunque no sea necesario, hay una razón detrás de esto. Aunque no esté en ti, sí está en el jefe. Bueno, sinceramente, creo que es excesivamente serio. Ha estado engañando a todos en el grupo desde la isla de los gladiadores, y ahora está pidiendo perdón a todos hasta que todos le perdonen. Aunque los miembros del grupo son gladiadores sanguinarios, este es el método de expiación que él ha elegido. Hablando rápidamente y con fluidez, Cecilus señaló a Subaru, que estaba deshecho. Aunque parecía irritante, las observaciones de Cecilus no eran incorrectas. Como dijo, la expiación de Subaru con los golpes de Base era una forma de penitencia hacia el grupo Pléyades. El ritual de Esparca consistía en recibir golpes de Base, representando cada golpe un acto de expiación hacia los 931 miembros del grupo Pléyades. Aunque esté dividido en varios días, son 900 golpes. Después de recibir tantos golpes, incluso yo moriría. No he considerado siquiera la idea de ser golpeado sin defensa, así que no puedo entender completamente la premisa. ¿Cuántos golpes ha recibido hasta ahora? Hasta ahora,
un total de 256 golpes. Vaya, vaya. Es verdaderamente abrumador. Al escuchar el conteo de Tanza, Cecilus expresó su sorpresa de manera ligera. Aunque esto podría haber sido molesto, Beatriz se concentró en sostener la mano de Spica y en preocuparse por Subaru. Durante el Esparca, Subaru había prohibido a Beatriz usar magia de curación. Así que, en cuanto terminara el ritual, Beatriz se prepararía para usar su mana lo antes posible para sanar sus heridas. Cecilus. Mientras Beatriz pensaba en esto, una voz grave y severa llamó a Cecilus. Gustav, un hombre imponente con 4 brazos y una expresión aterradora, miró a Cecilus y al paisaje detrás de él. No sé si tengo el derecho de preguntar esto, pero ¿qué pasa con el general Araquia? No hay nada que ocultar entre nosotros, Gustav. Parece que el general Araquia pasará el puesto de gobernador de la isla de Gladiadores a otra persona y se trasladará a un cargo importante en la capital. Eso nos dará más oportunidades para encontrarnos con él, aunque ahora mismo la situación en la capital es un problema. Oh, disculpa, estaba hablando de Anya. Ella sigue teniendo dificultades para equilibrar su mente y cuerpo. Su cuerpo delgado está abrumado por un gran espíritu elemental, y necesita estabilidad mental, pero la princesa menor que era su apoyo ha fallecido. Es un verdadero problema. Puedo imaginar el dolor y las dificultades. Sin embargo, la tarea que solo tú puedes cumplir es crucial para la supervivencia del imperio. No solo nosotros, sino todos los ciudadanos del imperio, esperamos mucho de ti. ¿Qué estás diciendo? No es nada nuevo para mí llevar las expectativas de alguien, incluso del imperio. Y no te preocupes, no voy a escatimar esfuerzos por Anya. Cecilus respondió con calma, pero la dificultad de lo que estaba diciendo era evidente en el estado del mundo que lo rodeaba. Detrás de Cecilus, en la vasta llanura al oeste de las murallas del fuerte, se podían ver múltiples marcas de recientes catástrofes. Estas eran pruebas de que Cecilus había estado lidiando con la liberación de la gran fuerza elemental absorbida por Araquia, evitando así una segunda gran calamidad. Tal fuerza era demasiado grande para permanecer cerca de Araquia, y solo Cecilus podía manejar ese gran papel. No importa si lo deseas o no, la gente no puede detenerse. Solo los muertos pueden detenerse, y los vivos deben seguir adelante. El sufrimiento de Anya y el ritual de expiación de Subaru son esencialmente lo mismo. Aunque es doloroso, es algo que debe ser aceptado con gratitud. Dices eso como si no te afectara. Es fácil para ti hablar así. Es una manera de hablar muy grosera. Esto es el lugar y el momento de Subaru, su escenario. Dicho esto, creo que es suficiente por hoy. Cecilus cerró un ojo y murmuró esto a Beatriz. Al escuchar sus palabras, Beatriz contuvo la respiración y se volvió bruscamente justo cuando el puño de Weiss derribaba a Subaru al suelo. Ha terminado, respiraba pesadamente Weiss mientras bajaba el puño ensangrentado tras golpear a Subaru. Subaru, sin conciencia, no respondió. Subaru. Beatriz corrió hacia él y activó rápidamente su magia de curación. Al ver esto, Weiss dio media vuelta, pero... Espera. Voy a curarte también. No es necesario. Prioriza a Subaru. Eso no será posible. Spica. Al llamado de Beatriz, Spica se adelantó y se interpuso frente a Weiss, extendiendo ambos brazos. Al no poder empujar a Spica, Weiss permitió que Beatriz usara su magia de curación, mientras él volvía su mirada hacia ella con desdén. A pesar de que el hombre con el tatuaje de calavera tenía una apariencia amenazadora, su rostro estaba distorsionado por el sufrimiento, lo que le impedía intimidar al gran espíritu Beatriz. Tanza, ¿cuántos golpes hemos contado ya? Son 258 golpes, señor Jain. ¿Solo 673 golpes más? Queda mucho por delante. Jain, el hombre lagarto, preguntó con voz temblorosa mientras Tanza le daba el conteo y el barbudo Hidra sacudía la cabeza con una expresión melancólica. Jain miró a su alrededor y dijo: ¿No podríamos dar por terminado esto ya? Después de todo, ya se ha hecho suficiente, ¿no? Deja de decir tonterías, lagarto. ¿Por qué crees que me ofrecí para este papel si no fuera para terminarlo?
¿Por qué? Porque eres el que más enojado está, claro. Yo no estoy tan alterado. Jane estiró su larga lengua y su voz se volvió aguda. Baze frunció el ceño, pero Tanza lo detuvo diciendo estamos en medio de la curación. Hydra, suspirando, se volvió hacia Jane. Para ser claros, estoy de acuerdo contigo. Sí, nos sorprendió la verdadera identidad de Swartz, y sentimos que nos engañaron. Swartz nos salvó de la isla. ¿Qué más se necesita? Entonces, ¿acaso nadie quiere hacerlo? Si es así, ¿por qué? Eso es porque Natsuki Swartz, o mejor dicho, Natsuki Subaru, es quien lo necesita. Mientras Tanza y el espíritu Beatriz no lo detengan, estoy de acuerdo con esta acción. Hydra fue interrumpido por Gustav, quien con su tono grave y severo recibió una respuesta en la que los gladiadores alrededor también expresaron reacciones similares en sus gestos y palabras. Por supuesto, algunos podrían haber estado indignados por las acciones de Subaru, pero... Beatriz, con la mano extendida para sanar, y Spica, agachada y preocupada por Subaru, observaban su doloroso estado. Cualquiera que no se sintiera afectado por la imagen de Subaru buscando expiación no pertenecía al grupo Pléyades. Ahora mismo, esto es necesario para Swartz. Es una prueba de que no se detiene, aunque sea a través del dolor. Las palabras de Tanza resolvieron la discusión iniciada por Jane. Baze, apretando su puño curado por la magia de Beatriz, declaró. Voy a continuar, incluso si mis puños se rompen, me quedaré hasta el final y recibiré los 600 golpes restantes. Eso está muy bien. Así es como se debe usar el escenario, ¿veis? Parte 3. ¿Qué pasa con este ambiente raro? Cecilus intervino, sorprendiendo a todos en el lugar, especialmente a Baze, quien miró fijamente a Cecilus y comentó. No pensé que recordarías mi nombre. Es cierto que soy olvidadizo, pero recordaré los nombres de los actores que valen la pena. Baze hizo un gesto de desprecio hacia Cecilus y luego volvió su mirada hacia Subaru, tendido en el suelo. Probablemente, aunque la imagen de Subaru de su infancia estaba grabada en su memoria, aún necesitaba tiempo para asociar claramente ese rostro con el actual. Finalmente, Baze dijo. Dejo el resto en tus manos, y se fue del techo de la fortaleza con pasos largos. Los demás hombres lo siguieron, incluyendo a Hydra, quien arrastraba a Jane. Gustav, al quedarse con Beatriz y los demás, asintió y dijo. Yo también me voy. Natsuki Subaru, realmente, Swartz se ajusta mejor. Los dejo en sus manos. No hacía falta que lo dijeras. Solo, lo recordaré. ¿Qué quieres decir? Si para ti Subaru es Swartz, no hay necesidad de eliminar una forma especial de llamarlo solo por ser considerado. No es necesario hacer esa consideración extra. Gracias. Gustava sintió profundamente y se alejó lentamente del lugar. Cuando los gladiadores, encargados de observar a Subaru, se marcharon todos a la vez, Beatriz suspiró en la ahora vacía azotea. Luego, miró brevemente a la joven con kimono a su lado y dijo. Puedes irte también con ellos, si lo deseas. No es necesario que te preocupes. A diferencia de todos ustedes, no es raro para mí quedarme aquí. Quizás deberías preocuparte por tu señor. Él también está sufriendo. A pesar de que Beatriz no pretendía ser sarcástica o desagradable, sus palabras resultaron así y lo lamentó momentáneamente. La mención de Tanza hizo que su rostro se endureciera ligeramente. Su señora, Yorna Misigre, también había sido profundamente herida por la muerte de Priscila. Debido a las ataduras irracionales de su alma, en sus múltiples reencarnaciones, la Yorna del pasado había sido la madre de la fallecida Priscila. Así, Priscila y Yorna habían experimentado una separación complicada. Gracias por tu preocupación, Beatriz Amá. Pero, como se mencionó, Yorna Samá está bien por sí sola. Parte 4. Así lo ha indicado. Al escuchar la respuesta de Tanza, Beatriz se dio cuenta de que la había malinterpretado. Tanza no estaba convencida por las palabras de Yorna, pero respetaba el deseo de Yorna de permanecer sola, igual que Beatriz había decidido presenciar el juicio de Subaru.
Entender los sentimientos de Yorna, quien insistía en estar sola, era difícil para otros. Sin embargo, Beatriz sentía que comprendía al menos una parte. Aunque no era una reencarnación, Beatriz había acompañado a muchas vidas a lo largo de su larga existencia. Antes de ser sacada de la biblioteca prohibida, había evitado conscientemente enfrentarse a tales situaciones. Ahora, se arrepentía de haber tenido una actitud deshonesta hacia aquellos que enfrentaron a Beatriz. A diferencia de Beatriz, que no pudo aprender eso sin recibir una lección, Yorna tal vez había aprendido y comprendido esa verdad a través de su propia experiencia. Aún así. Explica. Yo. De repente, los párpados de Subaru comenzaron a temblar y sus ojos negros se abrieron lentamente. Explica, con los ojos brillantes por la emoción, se lanzó hacia él, y Subaru parpadeó varias veces. Al ver esto, Beatriz suspiró, pensando que Subaru había perdido la memoria de antes de desmayarse, y dijo: Ya se han ido. Ahora mismo estábamos en medio de la curación mágica. Ya veo. Lo siento. Me siento mal por hacerte preocuparte siempre, Beatriz. Si no fueras tú, realmente no podría arreglármelas. Al escuchar la explicación de Beatriz, Subaru se dio un fuerte golpe en la cara con ambas manos. Luego, con un sonido seco, se levantó rápidamente. El ímpetu fue tan fuerte que estuvo a punto de caer hacia adelante, pero... ¡Oh! Lo siento, Explica, y gracias por tu paciencia. Te aguantaste bien sin lanzarle un golpe a Base. Pensándolo bien, ha sido bastante arriesgado. ¿Tanza? Bueno, ahora que lo dices, es verdad. Tanza me valora mucho. Base pudo haber sido un problema en varios frentes. Mientras decía esto, Subaru tomó la mano de Explica, que lo había sostenido cuando estaba a punto de caer, y comenzaron a bailar juntos. Aunque el hechizo de curación había reducido considerablemente la hinchazón en su rostro, Beatriz deseaba continuar con la curación porque aún tenía los labios cortados y los ojos ligeramente hinchados. Por mi honor, no deberías decir cosas sin pensar, Natsuki Subaru-sama. Tanza, suspirando al ver a Subaru bailar con Explica, le hizo esa observación. Subaru, con una expresión de desagrado, respondió: ¿No te parece que me estás llamando por mi nombre verdadero solo después de que vuelva a mi tamaño original? Además, que me llames por otro nombre que no sea Swartz me resulta bastante molesto, así que por favor, evítalo. Mis disculpas, Natsuki Subaru-sama. Como se le considera un invitado de la nación, no puedo permitirme cometer semejante falta de respeto. Tanza. La respuesta distante de Tanza hizo que Subaru, que estaba abrazando a Explica, se sintiera triste. Su actitud, que intentaba aparentar normalidad y alegría, era difícil de soportar para Beatriz. Subaru buscaba una manera de mantener su apariencia alegre frente al grupo Pléyades, y frente a aquellos con los que estaba familiarizado, para no preocupar a los demás, aunque probablemente lo hacía para proteger a los que estaban alrededor. ¿Será un efecto contrario? Actuar alegre cuando quiere llorar y tratar de hacer reír a todos cuando está sufriendo. Beatriz amaba esa faceta de Subaru, pero solo cuando su capacidad para soportar el dolor y la tristeza no se ha agotado. Nadie debería reprimir su tristeza y sufrimiento de esta manera. Beatriz, ¿por qué tienes esa expresión tan linda? Beatriz siempre es adorable. Más bien, aún estamos en medio de la curación, así que deberías quedarte quieto. Me gustaría decir que no es necesario causar tantas molestias, pero aún estamos lejos de la cima. Así que, a seguir adelante. Subaru asintió, se sentó y puso Explica sobre su regazo, adoptando una expresión seria. Beatriz reanudó el hechizo de curación y lanzó una mirada a Tanza, pero ella simplemente sacudió la cabeza lentamente en silencio. Tampoco sabía qué decirle a Subaru en este momento. En ese momento. Jefe, ¿un momento? Sin preocuparse por la tensión entre Beatriz y los demás, Cecilus, que había estado observando la situación, llamó a Subaru. Al escuchar la llamada, Subaru miró a Cecilus en la valla y dijo: resulta que eres el gran Cecilus. Aún te ves raro siendo tan grande.
Quería decir lo mismo sobre ti, pero veo que cuando creciste, tu mirada se hizo más amenazante. Cuando eras más pequeño, tenías encanto, pero ahora eres un arma letal. Dices lo que quieres. ¿Estás solo? ¿No está ella contigo? Anya está acostada en un cráter. Con el poder de la roca, ha aumentado su resistencia, así que la hemos matado unas 100 veces. No creo que se levante pronto. Esto es más importante. Mientras decía esto, Cecilus saltó de la valla y se colocó frente a Subaru, quien, junto con Spica, inclinó la cabeza al unísono. Cecilus sonrió y dijo: ¿Ustedes también piensan regresar al reino pronto? Antes de eso, ¿podrían mostrarme cómo golpean a su excelencia? Parte 5. Así que, he traído al jefe a ver a su excelencia. El jefe estaba muy decidido a golpear a su excelencia desde la isla de los gladiadores, así que pensé que sería genial presenciarlo. Lárgate de aquí, de inmediato. Cecilus se presentó con una sonrisa y un saludo militar, pero Vincent, inmerso en sus documentos, lo desechó con indiferencia. Aunque era un trato esperado para un emperador tan ocupado, Cecil, conocido por su obstinación, no se dio por vencido fácilmente. Con un de descontento, se sentó sobre el escritorio del emperador. ¿No trabajas demasiado? Entiendo que los oficiales militares tienen mucho que hacer en tiempos de emergencia, y que los funcionarios civiles nunca descansan, pero... ¿Así que piensas que me convencerás con tus palabras? ¿Qué planeas que haga si me tomo un descanso del trabajo por tu culpa? Deja que el jefe te golpee. Lárgate de aquí. Pero... Su excelencia trabaja demasiado. ¿No lo piensa así la emperatriz? Yo. Ante la respuesta fría de Vincent, Cecilus llamó en busca de refuerzos. La respuesta vino de Medium, que estaba jugando con Spica en el sofá de la oficina. También creo que Abel trabaja demasiado, pero entiendo que el trabajo que hace es importante, así que no puedo pedirle que lo deje. Además, no quiero ver a Abel y al jefe pelear. No es una pelea, es simplemente que su excelencia será golpeado, en cierto sentido es como el Esparca. Lárgate de aquí. Cecilus apretó su puño con entusiasmo. Mientras intentaba sacar los documentos que estaban debajo de él, Vincent suspiró, y luego miró hacia la entrada de la sala. ¿Tú, por qué sigues allí parado? Eres una molestia. Es que... Jefe, por favor, siéntese frente a mí con Beatriz. Acompañado por la voz cálida de Medium, en contraste con la fría de Vincent, Subaru, con una expresión incómoda, se sentó en el centro de la sala, frente al sofá de Medium. Beatriz se unió a él y se sentó con él, mientras Medium servía té. Aquí tiene, es solo té ordinario. ¿Estás sirviendo té ordinario en mi oficina de trabajo, incluso si es solo por ahora? Mi hermano me enseñó que eso es una cuestión de cortesía. Yo también estoy haciendo mi mejor esfuerzo, aunque no entienda mucho de etiqueta. Mientras Medium servía una segunda taza de té, que también estaba en el escritorio de Vincent, él no hizo objeciones, y como Beatriz pudo confirmar con su propio paladar, el té no tenía problemas. Junto a Beatriz, Subaru frunció el ceño. ¿Realmente, Abel y Medium están casados? Sí. ¿Qué fue ese sonido? Todavía me da un poco de vergüenza. Medium, con el rostro rojo y murmurando, parecía confundida por la situación, pero no lo rechazaba por completo, según lo que Beatriz percibía. Honestamente, Beatriz no conocía bien la personalidad de Vincent. Sin embargo, dado que Subaru siempre lo criticaba, pensaba que Vincent debía tener al menos algunas cualidades aceptables, como Otto o Julius. De no ser así, no confiaría en dejar a Medium en sus manos. Eso es cierto. No parece propio de Flap preocuparse solo por dinero y estatus. Oh, veo que se está hablando de eso, Su Excelencia. Según el jefe, parece que no hay mucho bueno en Su Excelencia más allá del título de emperador de Wallachia, la reputación y la riqueza. ¿Están todos planeando enfurecerme para detener mi trabajo y destruir el imperio? Si ese era el plan, se podría decir que estaba funcionando, porque, después de todo, con tantas conversaciones y documentos bloqueados físicamente por Cecil,
el trabajo de Vincent se detuvo inevitablemente. Finalmente, Vincent dejó de intentar sacar los documentos de debajo de Cecil, y en su lugar, miró a Subaru con sus ojos oscuros. Parece que estás ocupándote de los prisioneros fugados de la isla de los gladiadores bajo el pretexto de hacer justicia. Pensé que dirías que eso no tiene sentido. Además, no puedo ignorar el hecho de que esos prisioneros escaparon. La gente en la isla. Eran originalmente enviados a Guinunive por alguna razón. Correctamente, deben considerarse prisioneros fugados. Aprovecharon el caos del imperio para escapar y desatar su poder. Entonces, ¿qué vas a hacer con ellos? Subaru, con el rostro endurecido por las palabras amenazantes, miró a Vincent con desconfianza. Una tensión palpable se extendió entre ellos por un momento. Sin embargo, Medium interrumpió la tensión con un no hagas eso mientras cortaba la mirada entre los dos. Abel, si hablas de esa manera, el jefe se malinterpretará. Se les otorgará un indulto por sus acciones en esta ocasión. El exgobernador de la isla de los gladiadores, Gustav Morello, también presentó esta solicitud. Incitado por Medium, Vincent anunció la suerte de los miembros del grupo Pléyades en voz baja. Vincent abordó de inmediato la repentina crisis del escuadrón Pléyades, lo que provocó una montaña rusa de emociones. De hecho, Subaru temblaba mientras miraba a Vincent con rabia. ¿Te divierte jugar con problemas que ya están resueltos? Oh, lo entiendo, lo entiendo. Su excelencia tiene ese tipo de comportamiento. Recuerdo que Chisa también me hizo cosas así que supongo que es algo que hacen las personas inteligentes. Si hablamos de temas pasados, Subaru ya ha lidiado con su propia venganza. Cecilus, sorprendido, hizo un gesto de asombro. Beatriz, al ver que finalmente podía sacarlo de su ritmo habitual, sintió una satisfacción. Sin embargo, Cecilus dijo, estoy intrigado. Si es así, ¿por qué el jefe fue traído aquí por mí? Debería haber podido evitarme como hizo Tanza. Eso es. Frente a la pregunta de Cecilus, Subaru titubeó, mirando a Vincent. Beatriz, sin necesidad de ver la reacción de Subaru, entendía que el jefe tenía algunos asuntos no resueltos con Vincent y Yorna, así como con los seguidores de Priscila. Dado el sentido de responsabilidad excesiva de Subaru, no es sorprendente que se trate de una relación tan complicada. Aún así, Subaru no cree que esta situación sea aceptable tal como está. Por eso, le resultaba conveniente que lo llevaran a la fuerza hasta Cecilus, así podría. Finalmente has mostrado tu cara frente a mí. Abel. Los dilemas, las dudas y las emociones de Subaru. Todo esto parece ser perfectamente claro para Vincent Bolaquia, el emperador sabio. Subaru se sintió abrumado por su mirada penetrante. Pero al apretar la mano de Beatriz, Subaru reunió la determinación para enfrentar esa presión y comenzó a hablar. Abel, lo que hiciste fue. Hace un momento, dijiste que el problema ya estaba resuelto y me descalificaste. Sin embargo, desde mi perspectiva, el problema que consideras resuelto es algo que sigues arrastrando. Subaru parpadeó, desconcertado por estas palabras. No entendía de inmediato lo que esto significaba, pero en cuanto lo comprendió, su expresión cambió drásticamente. Era una mezcla de ira y tristeza, una verdadera furia. ¿Problema resuelto? ¿De qué estás hablando? La mayoría de los problemas con los que estás lidiando ahora. La expiación hacia los esclavos de espada, así como tu actitud hacia mí y Yorna Misigre. Más aún. Basta. Vincent intentó continuar, pero Subaru se levantó del sofá y se acercó a él con furia. Sin embargo, alguien se interpuso entre ellos. Era Cecilus. Cecilus, al levantarse de la mesa, bloqueó el camino de Subaru hacia el emperador de Bolaquia. No te interpongas, Cecilus. Querías ver cómo golpeaba a Abel. Sí, eso es cierto, pero lo que realmente quiero es ver el esparque entre el jefe y su excelencia, no una pelea impulsiva y sin interés. Subaru chasqueó la lengua. Ambos se miraban intensamente, ya no como niños sino en igualdad de condiciones. Sin embargo,
en esta confrontación entre Subaru y Cecilus, Beatriz no sentía la inclinación habitual de apoyar a Subaru. Más bien, se sentía alineada con Cecilus o más bien, con Vincent que se enfrentaba directamente a Subaru. Aunque la forma en que Vincent se expresaba era dura y podría haber usado palabras más suaves, él optó por términos dolorosos y sangrientos, lo que Beatriz aborrecía. Priscila ya ha pasado a ser un recuerdo. Abel. Subaru, enfurecido, miró a Vincent con fuerza. Sin embargo, Vincent no se movió ni un ápice ante la mirada de Subaru a través de Cecilus. Beatriz, Spica y Medium, las mujeres en la sala, se tensaron ante la dolorosa expresión de Subaru. Priscila era tu hermana. Aún así, tú. Sí, era mi hermana. Desde pequeña, era inteligente y atrevida, y nunca logré corregir su carácter antes de su muerte. Al igual que con Chisa, la pérdida de Priscila ciertamente dejó una herida en mí. No lo ocultaré. Vincent giró lentamente la cabeza y puso una mano sobre su pecho mientras hablaba. En su gesto había una tristeza y tormento hacia su hermana, ocultos bajo la fachada de emperador. Subaru lamentaba haber causado ese sufrimiento a Vincent, y por eso no sabía qué decir y no podía mostrar su rostro. Pero entonces... Esto es mío. No tienes derecho a involucrarte. Esto es entre Priscila y yo. ¿Deseas incluso tener derecho a poner un dedo en ello? No, no. No es eso. No es eso, pero... Las palabras de Vincent apagaron la furia de Subaru, dejándolo sin palabras mientras su mirada vagaba en busca de algo que decir. Vincent no detuvo sus palabras. Tal vez era una interrogación que solo podía surgir del tiempo que Subaru y Vincent pasaron juntos en el Imperio, algo que no se podía entender sin ese contexto. Vincent continuó en un tono tranquilo, Natsuki Subaru. ¿Qué palabras te dijo Priscila al final? Si esas palabras fueron una maldición, lo que queda en ti lo tomaré. Pero si no lo fue. Entonces eso es la culminación de lo que había entre tú y Priscila. Toma la despedida de mi hermana y hazla parte de ti. Eso es la resolución de ese problema. ¿Qué palabras debería decir? ¿Qué debería hacer para expiar? Estas preguntas y dudas, la desesperación de no poder detenerse y la autoimposición de sufrimiento, eran el núcleo de las acciones recientes de Subaru. Y Vincent afirmó que la raíz misma de este conflicto estaba equivocada. Priscila era. ¿Qué fue? Me llamó un verdadero caballero. Entonces, eso es todo lo que Priscila te dio. Fuiste un digno caballero, Natsuki Subaru. Con esas palabras, la expresión de Subaru se rompió. La furia y la tristeza que dominaban su pasión se desbordaron, dando paso a un torrente imparable de emociones, como agua hirviendo que se derrama de una olla. Lo que probablemente no había enfrentado desde la mañana en que vio la muerte de Priscila. Subaru. Beatriz. Yo. Está bien. Todos, Beatriz y Emilia, todos se entienden bien. Beatriz se acercó a Subaru, tomando su mano y asentando la cabeza. Al escuchar sus palabras, la cara de Subaru se torció mientras intentaba contener las lágrimas. Finalmente, Beatriz se dio cuenta de que su voz, que había intentado alcanzar a Subaru desde aquella mañana, finalmente había llegado. Lo siento. Justo en ese momento, cuando Subaru se arrodilló, lo abrazó frente a Beatriz. Con la debilidad de su abrazo, Beatriz también lo rodeó con suavidad. Esto no es lo mismo que ver a su excelencia golpeado, pero ha sido una escena interesante. Es mejor no decir esas cosas. Mis disculpas. Cecilus hizo un gesto con el dedo sobre sus labios y le guiñó un ojo. Mientras tanto, Medium abrazaba a Spica, llorando por las lágrimas de Subaru. Y en el pecho de Beatriz, mientras Subaru lloraba, ella no pudo ver lo que él no estaba viendo. El emperador de Wallachia, que había llevado a Subaru a su ruptura, mostró una ligera inclinación en la comisura de sus ojos. Incluso Beatriz, que tenía poca relación con él, lo notó. Era una expresión que Vincent Wallachia, el emperador sabio, rara vez mostraba a nadie. Era una expresión que valoraba a alguien que lloraba por la muerte de su querida hermana en su lugar. Capítulo 6. Un nuevo comienzo.
Ha sido testigo de numerosas elecciones con esos ojos azules. La conciencia que surgió de un vacío absoluto fue atraída por una gran luz cercana, y tocando su calidez, lentamente fue formando el contorno del recipiente. Al principio fue rechazado y mantenido a distancia, pero su innata bondad impidió que se mantuviera completamente alejado, permitiéndole permanecer cerca. Eventualmente, no solo fue ignorado, sino que se le tendió la mano activamente, hasta que finalmente fue reconocido como una nueva existencia y se le otorgó un nombre. Rechazo y compromiso, conflicto y aceptación, confianza y fe, perdón y absolución. Él siempre ha tomado decisiones. Decisiones innumerables, infinitas elecciones, continuó eligiendo con su propia voluntad y pasos. A veces cerca, a veces a distancia, a veces superando la distancia física o mental, ha visto todo esto. No todas las decisiones que tomó lo llevaron al lugar que deseaba. Aún así, nunca dejó de elegir, utilizando toda su fuerza para hacerlo. A pesar de no tener a quien recurrir, siguió observando su figura como ejemplo. Aunque al final de sus oraciones pudiera esperar conclusiones dolorosas, nunca dejó de avanzar. ¿Qué hay de extraño en admirar su espalda, su manera de ser? Debo también tomar decisiones. Como alguien afortunado que ha llegado a conocer su rechazo y compromiso, su conflicto y aceptación, su confianza y fe, su perdón y absolución, quiero seguir su ejemplo. He cometido muchos errores y equivocaciones en mi vida. Para no cubrir, compensar o ignorar las cicatrices que han quedado grabadas de forma permanente, sino para no olvidar ni hacer como si no existieran. No se trata de si es correcto o no, sino de creer en querer ser correcto, eligiendo el camino como él lo hace. Para que no se convierta en un error que él, Natsuki Subaru, haya elegido por mí. No esperaba que fueras tú quien quisiera hablar conmigo. Al abrir la pesada puerta, no en sentido físico sino en la actitud, el hombre de cabello negro, sentado en un elegante escritorio y revisando montones de papeles, dijo eso. Con sus afilados ojos negros, él también ha presenciado muchas elecciones y ha tomado la única opción posible, ocupando el lugar en el que está ahora. Todo eso es resultado de sus elecciones y también del resultado de sus decisiones. Como puedes ver, estoy ocupado. Lo que hizo Medium O con él ha tomado un tiempo, pero no puedo dedicar mucho más. Si necesitas algo, lo proporcionaré si corresponde a tu trabajo. Aunque. El hombre pausó, levantó su mirada de los papeles y lo observó. En el fondo de sus profundos ojos negros, un inteligente rey que calcula diversas intenciones. Mientras me miraba desde la puerta, abrió sus labios finos y dijo: No tengo palabras para él en su estado actual. Al menos, no puedo ni debo ir a visitarlo. Si esa es tu intención, sin embargo. Al oír esto, sacudí la cabeza en señal de negación. Hay algo que me gustaría pedirle al hombre frente a mí, pero no se trata directamente de él. Lo que puedo hacer por él ahora probablemente no es suficiente. Como muchos otros que lo rodean, yo también tengo mis limitaciones. Así que, mi motivo para estar aquí es otro. Estoy seguro de que, al final, él elegirá levantarse. Mi motivo para estar aquí es para estar preparado para cuando él decida levantarse. Para poder ser alguien que haya tomado decisiones apropiadas cuando él lo haga. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Mirado por los ojos oscuros del hombre, lo miré con mis propios ojos azules, y tras una pausa. Probablemente, en este vasto imperio de Wallachia, los que más han presenciado las decisiones de él son mis ojos azules, los suaves ojos de ella y los ojos oscuros del hombre frente a mí. Por eso, hablo con alguien que conoce el peso de las decisiones. Ah. La vida nacida del vacío dio un paso adelante para elegir. Parte 2. El día en que Subaru y los demás del grupo de Emilia se preparaban para salir del imperio de Wallachia, algo raro ocurrió. A diferencia de la usualmente soleada Wallachia, comenzó a llover desde la mañana. Realmente, odio el imperio de Wallachia. Subaru expresó con una mueca, incapaz de adaptarse al clima inhóspito del imperio, desde el principio hasta el final. Aunque odiaba el imperio de Wallachia, no estuvo tan mal la experiencia de conocer gente en este país. De hecho, eso podría considerarse lo peor del tiempo pasado aquí, pero... Gracias por todo,
Cuídate mucho también en el reino. ¿Qué dices, Flap? Yo soy quien ha recibido el favor, no he podido devolver nada en absoluto. Ja, ja, ja. No digas tonterías. ¿Cuánta suerte hemos recibido de ti, mi hermana y yo? Hasta conseguí una pareja. Estamos más que agradecidos. Diciendo esto, Flap golpeó con fuerza su delgado pecho. Aunque Subaru se sorprendió y admiró que Flap tuviera éxito en pedirle matrimonio a Tarita, quien siempre había tenido un gusto particular por la apariencia, también estaba feliz por ellos. Subaru sentía solo gratitud hacia Flap y Tarita. Gracias. Sin embargo, al ser abrazado directamente por Flap, Subaru contuvo el aliento. Se puso rígido, mientras Flap, con una voz más emotiva que de costumbre, dijo: El día en que te vi cargando a tu esposa frente a mí y a Medium, pensé que había tenido un encuentro verdaderamente destinado. Y no me equivoqué. Desde bajo ese cielo lejano, deseo la felicidad para ti y tus seres queridos. Ah. Si alguna vez vuelves al imperio, búscame. Y si alguna vez voy al reino, te buscaré. Por favor, ayúdame. Separándose y sonriendo brillantemente como la luz del mediodía, fue a poco con él, que nunca perdió su alegría desde el primer encuentro hasta este momento de despedida, hizo que el corazón de Subaru se estremeciera. En el imperio de Wallachia, el primer encuentro fue con el emperador con la cara oculta, y luego continuó luchando junto a los pueblos de Sudrak. Sin embargo, probablemente el encuentro más afortunado que Subaru tuvo en el imperio de Wallachia fue con los hermanos O'Connell, Flap y Medium. Sintiendo esto intensamente, Subaru respondió: Ah, también te agradezco, Flap. Te quiero. Subaru respondió con una sonrisa, llenando la despedida con su máxima gratitud hacia el imperio de Wallachia. Parte 3. No deberías decir te quiero tan fácilmente a todos. Tus palabras se sienten ligeras. No, no se lo digo a todos. Solo a quienes realmente quiero. Ah, sí. ¿A Emilia y Beatriz también? A Beatriz se lo digo en cada comida, pero me resulta difícil decírselo a Emilia. Oh, pero creo que se lo dije a mi hermana mayor. Lo siento, lo dije impulsivamente, pero es importante. Afrontando la mirada afilada de los ojos azul pálido, Subaru se encogió y se disculpó. Aunque acababa de tener una conmovedora despedida con Flap, la diferencia era abrumadora. Sin embargo, logró contener las lágrimas en los ojos aguados de la despedida con su amigo. Un hombre no puede llorar fácilmente. Solo se permite llorar en público 3 veces en la vida. Ah, sí. Sí, así es. ¿No suele uno preguntar sobre las 3 ocasiones? Tu cara parecía querer que lo hiciera, y eso era desagradable. Decir que es desagradable es demasiado. Cuando Subaru subió la voz, Rem suspiró. En la naturalidad de su conversación con Rem, Subaru también exhaló profundamente. En los últimos días, Subaru ha estado en tensión principalmente por sus propios problemas, lo que ha causado cierta fricción con Rem y sus compañeros. Probablemente, ha causado una gran preocupación, y a partir de ahora, desea enmendar su actitud y acciones. ¿Y tú, Rem? ¿Pudiste hablar con Katia? No sé si lo hice bien, pero sí, me enviará una carta. Me gustaría enviar una también, pero no sé qué escribir. Es una carta para un amigo, ¿verdad? Algo así como un informe de cómo estás y preguntar cómo están. Eso creo. No tengo experiencia en intercambiar cartas con amigos. ¿Eso está bien? ¿Tan simple así? Creo que sí. Tan simple como eso. Respondiendo a la preocupada Rem, Subaru se arriesga a imaginar los sentimientos de Katia. Como prometida de Todd y testigo de su último momento, Subaru no ha tenido muchas oportunidades de hablar en profundidad con Katia. A pesar de eso, está agradecido y tiene una buena impresión de ella, que estuvo con Rem cuando fue secuestrada y se hizo amiga de ella. No cree que Katia espere una dramática novela en los intercambios de cartas con Rem. Lo importante es demostrar que estamos conectados y que nos importamos. Aunque no estemos cerca físicamente, es crucial que se sienta que hay un lugar para ella en nuestros pensamientos.
¿Tal vez no entendiste y te pareció raro? No, sorprendentemente, estoy de acuerdo contigo. Al escuchar la respuesta de Rem, Subaru sonríe y levanta el pulgar en señal de aprobación. Aunque Rem no reacciona a ese gesto, camina a su lado sin molestias. Recordando cómo comenzaron las nuevas relaciones en el Imperio, esta es también una increíble transformación. Después de sus despedidas, Subaru y Rem se dirigen a otro encuentro obligatorio. El objetivo al que deben enfrentarse juntos es Spica. Wa. Eu. Al escuchar su nombre, Spica gira con una sonrisa brillante. Mientras agita su cabello dorado en la parte posterior de su cabeza como una cola, corre hacia Subaru y Rem con entusiasmo. Subaru extiende ambos brazos para recibirla. Vaya. No es por allí. Mientras Subaru falla en su intento de atrapar a Spica, Rem la abraza con éxito. Spica frota su rostro y cabeza contra Rem, quien, aunque sorprendida al principio, pronto le sonríe con ternura y le acaricia la cabeza. Subaru, viendo la escena, se queda con las manos vacías detrás de su cabeza, resignado. Sigues pegada a Rem como siempre. Si yo hiciera lo mismo, seguramente Rem me miraría con una frialdad terrible. ¿Por qué dices eso de repente? Mira, Spica también está así conmigo, ¿eh? ¿Está enojada conmigo? ¿Acaso Spica también está del lado de Rem? Estoy completamente solo. Mientras Spica se aferra a la cintura de Rem, mira fijamente a Subaru con determinación. Al ver su expresión decidida, Subaru se encoge de hombros y Rem, molesta, dice, ¿qué estás haciendo? La interacción entre Rem y Spica da a Subaru una extraña sensación de tranquilidad mientras se rasca la cabeza. Recordando los días difíciles en el Imperio de Wallachia, el trío formado por Subaru, Rem y Spica comenzó todo. La dinámica entre ellos ha cambiado desde entonces, y hoy está a punto de cambiar nuevamente. Al final, no quieres separarte de Rem, ¿verdad? En lugar de quedarte en el Imperio, ¿no sería mejor regresar con nosotros al reino? ¿Oh, te has decidido? Eso es. El Imperio es lo peor. Está sacudiendo la cabeza. Por favor, deja de forzar la voluntad de Spica. Subaru, avergonzado por la mirada severa de Rem, se queda en silencio. Mientras Spica se aferra al pecho de Rem con una expresión seria y asiente repetidamente, su decisión queda clara. Esta decisión es difícil para Subaru de aceptar. La permanencia de Spica en el Imperio de Wallachia. Mientras Subaru y el resto regresan al reino, Spica se quedará en el Imperio para cumplir una misión. Esta decisión se tomó después de que Spica discutiera con los demás, mientras Subaru estaba ocupado en el Esparca del Escuadrón Pléyades. Me gustaría apoyar tu decisión de quedarte en Wallachia y devolver a todos los muertos resucitados en el gran desastre a Lodo Ragna. Muchos muertos resucitados por la bruja Sphinx y utilizados como vanguardia del gran desastre, han escapado y siguen en el Imperio. Spica ha decidido que su misión es erradicar a todos esos muertos. Pero ahora, la resurrección infinita de los muertos ya no es posible. Deberías poder eliminarlos solo con derrotarlos, incluso sin el devoraestrellas. ¿Verdad? Eu. ¿Y si el alma que fue usada para la resurrección no regresa a su lugar original? Eso lo entiendes mejor que yo, pero ¿es absolutamente necesario? Sí. Spica asiente con una cara decidida a pesar de los intentos repetidos de Subaru de cambiar su opinión. A pesar de sus esfuerzos por persuadirla, Subaru no ha logrado cambiar su decisión hasta ahora. Lo que molesta es que Abel, quien fue consultado sobre la decisión y resolución de Spica, aprovechó que Subaru no podía soltar el Esparca para convencerla completamente. Por supuesto, incluso si Subaru hubiera sido consultado, no se puede esperar que hubiera podido llevar a cabo una conversación positiva y constructiva debido a su estrecha visión. No obstante, lo que no me gusta es la forma en que él ha manejado todo a sus espaldas. No está bien culpar a Abel de todo. Es la decisión de Spica, y al principio consultó a Medium también. Lo sé, pero es inevitable sentirse frustrado. Subaru,
que solo puede hablar desde la perspectiva emocional, recibe una respuesta de Rem que niega con la cabeza lentamente. Sin embargo, la expresión de Rem también muestra una tristeza que no puede ocultar, ya que ella, al igual que Subaru, ha discutido con fervor el futuro de Spica con ella. Es comprensible, considerando que Spica tiene un gran impacto en la forma en que Rem se está reconstruyendo después de recuperar sus recuerdos. Es natural que para ella sea doloroso separarse de Spica. Aún así, ¿acaso no es válido que Spica actúe en función de sus propios pensamientos y deseos, igual que nosotros? Ella ha estado preocupada por nosotros durante mucho tiempo. Rem. Mientras acaricia suavemente la cabeza de Spica, Rem respeta la gran decisión de la joven. Antes que Subaru, ella se ha decidido a despedir a Spica con firmeza, y es evidente que su postura es admirable y comprensible. Sin embargo, sigue siendo doloroso. Aunque se le pueda acusar de no ser decidido, de ser excesivamente protector y molesto, Subaru sigue sintiendo dolor. La decisión de Spica es, sin duda, admirable, pero el sentimiento honesto de Subaru es que, aunque quiere que las almas de los muertos que fueron utilizados en el gran desastre encuentren paz, su preocupación principal es evitar que Spica pase por peligros innecesarios. En su estado actual de desánimo, Subaru desearía poder mantener a todas las personas importantes para él en una caja y llevarlas siempre consigo. Pero, ni Spica ni Rem quieren entrar en mi caja. ¿Por qué, de repente, hablas de cajas? La caja no importa. Lo importante ahora no es la caja, sino Spica. No es así. Es cierto que Abel también considera esto un asunto serio. Por eso, han asignado a las dos personas más fuertes del país para acompañar a Spica. Cecilus solo es fuerte. No es adecuado para educar a Spica. Subaru defiende con vehemencia que la objeción de Rem no es válida. Abel propuso que los acompañantes de Spica fueran Cecilus Ekmun y Araquia, dos personas de gran poder, lo que eliminaría las preocupaciones sobre la necesidad de fuerza en las situaciones de combate. Pero eso es todo. Más bien, parece que los inconvenientes superan a los beneficios, y sospecho que Abel simplemente le ha echado a Spica una tarea problemática. Estás exagerando. Araquia, esa mujer tiene un espíritu que fue la fuente de su poder para resucitar muertos. Abel explicó que tiene la habilidad de detectar la ubicación de los muertos escapados. Yo también tengo traumas con Araquia. Me ha vencido varias veces en el agua. Araquia, que parece que entiende, pero no entiende, y Cecilus, que no parece entender en absoluto. La preocupación sigue creciendo. Spica. No puedo permitir que te conviertas en una domadora de bestias. Subaru intenta decir que no puede permitir que Spica se convierta en una domadora de bestias, pero se interrumpe cuando Spica salta hacia él desde los brazos de Rem. Al recibir su ligero cuerpo, Subaru mira a Spica, quien lo observa desde abajo. Y luego. ¡Ua! ¡Ua! Con una sonrisa, Spica dice estas palabras y Subaru no puede continuar. Ese maldito Abel ha hablado con Spica mientras yo estaba ocupado. Es realmente un tipo vil y despreciable. Eso es exagerado. Mejor describámoslo como astuto y con un carácter complicado. ¿Eso no es lo que estoy diciendo? Yo tampoco quiero separarme de Spica. Rem, con una voz débil y quebrada, responde a Subaru mientras oculta su temblor. Subaru siente la tristeza de Rem y traga su debilidad. Luego, abraza fuertemente a Spica en sus brazos y dice: Escucha, no confíes en Abel ni en Cecilus. Si tienes problemas, confía en Medium y Flap. También escribe cartas con su ayuda. Es importante tener objetivos y metas, pero no te exijas demasiado. Ve despacio y a tu propio ritmo. Actuar precipitadamente es lo más peligroso. Estas son mis sabias palabras. No hay una fecha límite exacta. Así que, aunque no podamos decir una fecha precisa, aún así, estaré esperando. Has decidido cómo usar tus habilidades. Bien hecho, Spica. Yo también debo aprender de ti. Realmente, desde lo más profundo de su corazón, Subaru lo cree así.
Spica decidió usar el temible poder de la gula de manera correcta, y por voluntad propia. Ella se comprometió a usar ese poder para ayudar a aliviar el dolor del imperio que ha sido gravemente herido. Esa es la manera en que Spica pretende romper con su pasado sombrío y con Lois Arnett. Guau guau. No está claro si Subaru logró transmitir su admiración sincera, pero Spica giró sobre sus talones, se deshizo del abrazo de Subaru y comenzó a tirar de su mano. Arrastrado por la fuerza de Spica, Subaru también se vio obligado a caminar. Mientras arrastraba a Subaru, Spica extendió su mano libre hacia Rem, quien, con una sonrisa, aceptó el gesto. Sí, Spica. Con una sonrisa, Rem tomó la mano extendida de Spica. Juntos, Spica, Subaru y Rem comenzaron a caminar tomados de la mano. Aunque los tres estaban juntos, nunca antes habían caminado así en fila. Honestamente, no pensó que fuera posible, pero en el último día en el Imperio, estaban haciendo esto. Spica, balanceándose alegremente mientras se apoya en las manos de Subaru y Rem, intercambia miradas de complicidad con ellos. Y así, sin previo aviso, todos comenzaron a reír. Puf. Jaja. Guau guau. Juntos, riendo, los tres se dirigieron al lugar de la cita. Ese momento fue el cierre de la historia que habían comenzado en el Imperio de Wallachia. Parte 4. Ahora que esa chica ha dejado el título problemático de arzobispo del pecado de la gula, te aliviarás un poco también. Eres. Subaru acarició el cuello de Patrache, quien había cargado con una carga mucho menor de lo esperado hasta el imperio. El emperador de Wallachia, con una actitud altanera, le dijo eso. Era impresionante su actitud de no dejar de ser irónico incluso cuando se había desplazado para despedirlo. Realmente, espero que no causes un golpe de estado y un cambio de régimen en poco tiempo. Estoy cansado de correr para salvarte. Tonto. Ya no necesito tu ayuda. Regresa pronto al reino. Eres un infierno. Tienes tu propio papel que cumplir. No lo olvides. Eran palabras de Abel que, aunque sonaban como una ironía habitual, tenían una sutil insinuación adicional. La incertidumbre de si el emperador podrá manejar adecuadamente el imperio con esa complejidad es preocupante, pero... Bueno, con Medium y los demás estará bien. Abel había impuesto a sí mismo una vida sin distinción entre lo público y lo privado, después de escuchar la profecía del gran desastre y la pérdida del emperador, y había dedicado sus esfuerzos hasta ahora. Con esa restricción levantada, Abel, como Vincent Wallachia, enfrentará el futuro no solo preparándose para el gran desastre, sino como un emperador sin ataduras. Aunque al principio pueda sentirse desorientado, seguramente comenzará a considerar a su alrededor en alguna medida. Como prueba. En esta crisis, esa chica ha asumido un gran rol. Además, ha prometido trabajar para aliviar las preocupaciones del imperio en el futuro. Le daré un estatus que compense su mala fama. Ese es el verdadero propósito de Abel al apoyar la decisión de Spica de quedarse en el imperio. La historia en el imperio comenzó con Subaru, Rem y Spica. Esta es la manera de Abel de recompensar a Subaru. Aunque no importa cuántas palabras se utilicen, el hecho de que Spica haya sido la arzobispa de la Gula no cambiará, y muchas personas la criticarán y rechazarán por ello. No se puede negar ni deberían negarse esos sentimientos negativos, pero sí se desea afirmar la vida y existencia de Spica, solo queda construir sobre eso. Que Spica pueda vivir como Spica, con una reputación que supere la mala fama. Recuerda, Natsuki Subaru. El lobo de la espada del Sacro Imperio de Wallachia no olvida las heridas recibidas. Sean estas heridas de odio o de amistad, son iguales. Abel. Si necesitas algo, dilo. Tú y los que caminan contigo son igualmente compañeros del lobo de la espada. Con esas palabras, Subaru sintió que Abel, Vincent Wallachia, un hombre a quien nunca se le permite inclinar la cabeza ni adular a otros, había demostrado su verdadera intención. Subaru, temblando desde lo más profundo de su ser, recibió la afirmación de Abel con una reverencia. Fue un honor. Camina con firmeza durante el viaje y en los días venideros. Igualmente.
Ya no te ayudaré si te caes. Tonto. El rostro de Abel mostró una sonrisa que no era de burla, sino algo más. Después de verlo, Subaru se dio la vuelta y se dirigió hacia el carruaje dragón. Mientras Subaru caminaba bajo la mirada del emperador, Emilia y los demás esperaban junto al carruaje. Al observar a las personas que habían venido a despedirlo, Subaru vio con alivio al escuadrón Pléyades entre ellos, y contuvo una pequeña respiración. Subaru había insistido en que la historia del Esparca, que comenzó con su súplica, no podía terminar con los 931 casos sin resolver y aún quedaban 673 más. Nadie prestó oído a su súplica. Al encontrarse con los rostros de todos ellos, Subaru se dio cuenta de que las manos de los miembros de la brigada Pléyades se levantaron una a una, adornando el camino de Subaru como si fuera una alfombra de flores. Entendiendo el gesto, Subaru levantó la vista. Luchando por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse, se armó de valor y Los quiero, a todos. mientras repetía lo que Rem le había recriminado, Subaru comenzó a correr. Extendió las manos hacia los muchos que se estiraban desde ambos lados, chocando sus manos con las suyas. El sonido de las manos chocando se convirtió en una cadena interminable como la lluvia. No solo chocaban manos, también había manos que golpeaban su cuerpo. Subaru se dejaba llevar por esos golpes, y sin prestar atención a que aún quedaban 673 golpes, sentía el apoyo de quienes conocían a Natsuki Swartz y se unían a su Esparca. Realmente, ser un profesional también fue divertido. Recibió un fuerte golpe en la espalda de 4 manos grandes y robustas. Gracias a ti, un simple hijo de molinero pudo soñar. Chocó las manos con un hombre fuerte y ágil, cuya apariencia no sugería su habilidad. Maldición. Gracias, Swartz. Con lágrimas en los ojos, el lagarto de siempre le chocó el puño. No olvides, somos tus compañeros. Recibió un golpe en la mejilla mientras pasaba junto a alguien, y asintió, tocándose la mandíbula. Finalmente. Swartz-sama. Después de atravesar el tumulto de manos que lo abrazaban, llegó al final donde lo esperaba una joven de kimono. Ella estaba acompañada por Yorna, otra mujer vestida con un kimono, quien también lo esperaba. Se detuvo frente a las dos y primero miró a Yorna. Yorna-san, muchas gracias por todo. Y también. No hace falta que te disculpes. Lo que pasó con esa chica es asunto mío y de ella. Siempre eres bienvenido a visitarnos cuando quieras. Si eres el maestro, estaré encantada de recibirte. Con una sonrisa amable, Yorna, la dueña de la ciudad mágica, recibió un profundo asentimiento de parte de Subaru. Luego, se volvió hacia la joven que estaba junto a Yorna, Tanza, y la miró. ¿Has vuelto a llamarme Swartz-sama? Sí. Esa es la forma más familiar para mí. Para mí también, me resulta extraño que me llames de otra manera. Con una sonrisa relajada, Subaru se agachó en el suelo. Antes estaban a la misma altura, pero ahora necesitaba doblar las rodillas para igualar la diferencia de altura. A pesar de la diferencia de estatura, quería seguir hablando a nivel de Tanza. Porque Tanza era una benefactora inquebrantable e indispensable para Subaru en el imperio. La próxima vez, no perderé. ¿Qué? ¿A qué te refieres? A la magia que me diste. Gracias a ella, no me rendí. Tanza parpadeó, tratando de recordar si había dicho esas palabras antes. Sin embargo, no pudo encontrar ninguna memoria de ello. Ese gran favor que Subaru no puede devolver, solo existe en su corazón. Está bien así. Sea en este mundo o en otro, está bien. Porque en el corazón de Subaru, la gratitud y la alegría permanecen intactas. Te quiero, Tanza. Si sigues así, seguramente lo lamentarás, Swartz-sama. Rem también me dijo algo similar. Si tuviéramos más tiempo, podríamos habernos hecho amigos. En su lugar, me matará con una mirada fría. No te pongas tan entusiasta y no te mueras por tu cuenta. Además, actuar como si fuera una despedida final solo hará que te cause problemas más adelante. ¿Qué quieres decir con eso?
lo entenderás eventualmente. Tanza no le dio una respuesta clara a Subaru, pero chocó ligeramente su mano con la suya, y al igual que los miembros de la brigada, se unió a la Esparca. Luego, tomó su mano con ambas manos y le dijo suavemente: «Te he cuidado más tiempo del que esperaba. Que mantengas tu corazón sano». Esa larga despedida podría decirse de manera más breve. «No lo diré. Regresa pronto». Tanza, con su actitud distante, le soltó la mano. Subaru sonrió con amargura y le acarició la cabeza. Aceptó este pequeño misterio y el hecho de que ella no se despidiera completamente como un regalo de su parte. Y luego. Al volver la vista, Subaru vio a Spica esperando junto a Ren frente al carruaje de dragón. Ya había dicho todo lo que tenía que decir, lleno de sentimientos de arrepentimiento. Aún así, quería expresar una vez más su deseo de llevarse a Spica con él, pero el abrazo de Spica lo detuvo por completo. Subaru la abrazó con fuerza y le acarició la cabeza. Al levantar la vista, dijo: «Te encargo a Spica». Cecilus. Entendido, jefe. La respuesta firme e inquietante de su responsable hizo que Subaru le diera un último «dame esos 5» antes de girarse. Observó a todos los presentes y tomó una profunda respiración. Luego: «Nos veremos de nuevo, todos. Victoria. Victoria». Con las manos levantadas al cielo, Subaru gritó esas palabras, y el grito de la brigada Pléyades resonó con fuerza. El entusiasmo sorprendió a los que no conocían la tradición de la brigada, mientras que los miembros de la brigada rieron, lloraron y se despidieron en una escena bulliciosa y absurda. «Hasta el final, eres un irrespetuoso y enorme tonto». Así comentó el emperador de Wallachia, sobre una despedida ruidosa y absurda. Parte 5. ¿Crees que Spica estará bien? ¿Podrá manejar todo sin nosotros? No te preocupes en absoluto. Esa chica es mucho más realista que Subaru. Dentro del carruaje dragón en el viaje de regreso, Beatriz, sentada en el regazo de Subaru, le jalaba las mejillas mientras él miraba por la ventana apoyado en su mano. Subaru no podía refutar lo que Beatriz decía. En efecto, como Beatriz había señalado, Spica tenía una visión más pragmática. El pasado como arzobispo del pecado pesaba mucho sobre ella, y Spica había comenzado a actuar para erradicar esa mala fama, aunque se tratara de un pecado del cual no tenía memoria. Ha sido muy frío con Spica, así que la chica también tuvo la oportunidad de comprender su situación. Ah, sí. Aunque las circunstancias eran las que eran, parece que Baruzu sigue siendo tan mezquino incluso con una chica que te sigue tanto. Ah. Las críticas mordaces de las hermanas demonio, que estaban sentadas frente a él, no eran algo contra lo que pudiera responder. Era una observación aguda, pero era parte de una dinámica de hermanas que, aunque adorable, no dejaba de ser incisiva. Personalmente, estoy tranquilo con la decisión de Spica. Originalmente, necesitaba una gestión de riesgos tan estricta como encerrarla en una caja. ¿No parece que nuestras cajas tienen roles y comodidad algo diferentes? ¿No lo crees? De todos modos, en cuanto a este asunto, tanto con el Imperio como con el bando de Anastasia, estamos en complicidad. Como resultado, me parece un buen cierre. No entiendo mucho de esos temas difíciles, pero una vez que se resuelvan los zombies, ¿volveremos al Imperio? Entonces, que se resuelva pronto. La actitud pragmática de Otto sobre los asuntos complicados contrastaba con la genuina esperanza de Garfield de que Spica se reuniera con ellos. Subaru valoraba esta actitud de Garfield. Aunque Garfield también debía tener sentimientos hacia los pecados capitales. Yo también he tenido mis enfrentamientos con los líderes y casi me matan. Aún así, sería bueno tener una segunda oportunidad en la doble inmersión de Binuel, si se presenta. Eres generoso. En comparación. Déjame decirte que, en lugar de ser generoso, la actitud de Natsuki-san y Garfield es más bien irresponsable y con agujeros. Otto, con su voz enérgica, hizo que Subaru y Garfield chocaran los puños. Era un alivio escuchar esa voz llena de vigor, especialmente después de la pesada carga de salvar el Imperio. Aunque, a pesar de todo,
El sentimiento de preocupación por los compañeros y la inquietud por la separación de Spica no disminuían. Todos, estén juntos. Emilia, sentada a su lado, le dijo esas palabras mientras Subaru entornaba los ojos. Al volver la vista hacia ella, sintió el suave agarre de su mano y se encontró con sus ojos de un violeta profundo, llenos de ternura, que le apretaban el corazón. Nadie le preguntó si estaba bien o si se sentía deprimido. Nadie le hizo esas preguntas evidentes. Sabían que estaba abatido y herido, y que no estaba claro si estaría bien. Entendían esos sentimientos sin tener que preguntarle. Gracias, Emilia, por venir a ayudarme. Gracias a todos por venir a ayudarnos. Subaru expresó su gratitud a Emilia, quien había cruzado las fronteras para ayudarlos en el brutal imperio de Wallachia, y a todos los presentes. Todos respondieron a su agradecimiento de diferentes maneras. Había cosas que se habían perdido. Aquello que se había ido, deslizándose entre los dedos y yendo a un lugar inalcanzable. Era su manera de vivir. Nada salía como esperaban Subaru u otros. Hasta el último momento, realmente. Quizás por eso, a pesar de los muchos arrepentimientos. Ahora solo puedo recordar tu sonrisa. Lamentaba la figura desafiante y arrogante que se había grabado en su memoria. Era un lamento lleno de gratitud y disculpas hacia ella, que había usado el tiempo final con Subaru para hablar. Y luego, mientras estaba rodeado de compañeros, Subaru miraba hacia el carruaje dragón que se dirigía al reino, preocupado por lo que quedaba del grupo de Priscila. Roswaal, que estaba con ellos, probablemente estaba gestionando la situación en el territorio de Bariele, pero la preocupación de Subaru era otra. Eso era. Al había estado presente en el último momento de Priscila, abrazándola hasta el final. Mientras Subaru enfrentaba el desafío del Esparca y Abel se concentraba en mantener viva la voluntad de su hermana, Al había permanecido solo en una habitación. Podría parecer que estaba tan devastado por la pérdida que desaparecería, pero ahora regresaba al reino. El propósito de su regreso al reino era: hermano, necesito pedirte un favor. Escuché algo sobre la Torre del Sabio. Quiero leer el libro que tiene registros de los muertos. El libro de los muertos de Priscila. Subaru dudaba si tomar ese libro no sería una traición a los deseos tan nobles de Priscila. Sin embargo, como alguien que estuvo allí y conoció el dolor y desesperación de Al tras la pérdida de Priscila, quería ayudar. Así que... ¿puedo pedirte nuevamente tu ayuda, Chaula? Para Subaru, llegar hasta el final del mar de arena, donde se encontraba esa torre, era la forma de ayudar a Al, además de utilizar su habilidad de regreso de la muerte. Esa fue la forma en que lo ayudaría. Fin. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.